Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos, les invito a que puedan tomar sus asientos. Nos agradecemos a Dios, este primer domingo, del año 2021, y qué mejor manera, de iniciar este año con lo que es la Santa Cena, primer domingo del mes, como el día de hoy nos toca poder renovar, cumplir con este pacto, y por eso, hermanos, creo que es un domingo especial, primer domingo del año, y también celebramos la Cena del Señor. Bien, vamos entonces a iniciar siempre recordando, con la hora y el avance, de la hora que hace la Iglesia Esperanza Viva. Tenemos anuncios muy importantes, de los días martes, creo que son tiempos gloriosos, Los martes sí son, hermanos, por el momento, las reuniones virtuales, como se han venido haciendo, pero eso no impide que los hermanos también se puedan conectar, Hay una buena cantidad de hermanos que siempre están ahí con el deseo de poder orar, clamar al Señor, intercedernos por las necesidades que tenemos en la iglesia. El martes que pasó, último martes del año, hubo una reunión, no se puede decir unida, El pastor nos dio la meditación de manera general, luego nos dividimos en los grupos. Este martes que viene sí va a ser ya de manera también grupal, y esperamos que el Señor se siga glorificando. Hermanos, siempre hay que compartir los pedidos de oración que tenemos, Si tiene familiares, tiene algún pedido especial, compártelo con su grupo, con su supervisor, para que podamos todos interceder y así poder apoyarnos. Tenemos muchos hermanos que han estado delicados de salud, algunos han mejorado, algunos aún están delicados de salud, sigamos orando por ellos. También, hermanos, los días jueves nos vamos a retomar, con el estudio de la epístola de Colosenses. Tuvimos 2 semanas, de para, por justo cayó en la fecha 24 y 31, por eso, entendiendo la situación. Pero vamos a retornar ya, como se dice, con fuerza, Ahora, este jueves, estamos en la epístola de Colosenses. Nos estamos estudiando esta epístola muy importante, que habla acerca de la deidad de Cristo, Luego tenemos los días viernes, creo que ya este viernes sí, la liga se va a volver a reunir, sí, creo que se reúnen cada 15 días, Este viernes sí tocaría, Entonces, es importante, hermanos, es también virtual, los varones también, si desean pueden también, conectarse, son temas que hablan acerca de la familia, Los solteros, solteras también, para que puedan ir aprendiendo acerca de temas muy importantes, Luego tenemos los sábados, reunión de los jóvenes, siempre los jóvenes esforzados, ahí siguiendo sus reuniones, tanto la SEC como la JAC, y domingos como el día de hoy estamos aquí en la casa del Señor, nuevamente para gozarnos en Él, hermanos. Bien, no sé si hay un anuncio adicional, espero que no me puedan avisar para poder informarlo, pero de momento es importante siempre poder seguir adelante en la obra del Señor, a pesar de las circunstancias, no desanimarnos. Bien, hermanos, les invito a que se puedan poner en pie, vamos a entonar cada uno de sus lugares, si bien es cierto la restricción que el Estado dice pues que no podemos cantar, pero cada uno de sus lugares ahí, hermanos, creo que es difícil no quedarnos callados cuando entonamos, aquellos signos que hablan acerca de la gloria de Dios. Este himno, el número 134, para aquellos que están siguiendo por medio de la transmisión en vivo, el himno número 134 dice, este himno, es tu fidelidad tan grande, esa fidelidad de Dios que nos acompaña, nos acompañó todo el 2020, a pesar de lo que está sucediendo, este 2021 nos va a seguir acompañando y siempre confiando en nuestro Señor, Vamos a entonarlo, se ha pedido a sus hermanos de comunicaciones que puedan apoyarnos, poniendo en la pista con la música, del himno, este himno muy, muy importante. ¿Sí? ¿Lo tenemos?
verdad. Descanso allí, tu luz rodea mi senda en el mundo, tu voz me anima, mi fuerza es en ti. Oh, qué fidelidad. Tú dices la verdad, descanso allí. Tu luz rodea mi senda en el mundo. Tu voz me anima, mi fuerza es en ti. Oh, qué fidelidad, oh, qué fidelidad. Nunca me canso de darte el honor. Cada mañana es nueva tu gracia, inalterable es tu gran amor. Los enemigos son muy poderosos. Tú eres mi amigo, Dios, fuerte Adalid. En la batalla me das hoy tu ayuda. Vencido no seré, confiando en ti. Oh, qué fidelidad, oh, qué fidelidad. Nunca me canso de darte el honor. Cada mañana es nueva tu gracia, inalterable es tu gran amor. En tu presencia, oh Dios, hay gran descanso, dulce consolación, perfecta paz. Al ver las glorias de Cristo el Señor, hemos de celebrar siempre jamás. Oh, qué fidelidad, oh, qué fidelidad. Nunca me canso de darte el honor. Cada mañana es nueva tu gracia, inalterable es tu gran amor. Oh, qué fidelidad, oh, qué fidelidad. Nunca me canso De dártelo, cada mañana es nueva tu gracia, inalterable es tu gran amor, inalterable es tu gran amor. Amén, hermanos. Inalterable es el amor de nuestro Señor, ¿no? A pesar de lo que pueda suceder, siempre confiando en su fidelidad, ¿no? Que es una de las características de nuestro Señor. Bien, hermanos, agradecemos a Él, ¿no? Por estar aquí en su casa, ¿no? Y poco a poco vamos a ir ya mejorando, ¿no? Ya tenemos los equipos, poco de paciencia. Ya cuando todo esté a punto, todo va a salir
perfecto, ¿no? Para nuestro Señor como debe ser. Amén, hermanos. Bien, les invito a que puedan tomar sus asientos. Vamos ahora a invitar al Pastor Francisco para que ya pueda venir aquí delante, para que pueda compartir la palabra de Dios y así poder tener más tiempo de escuchar este bonito mensaje. Pastor, le dejo la palabra. Bueno, muy buenos días con todos, gracias al Señor. Estar en un tiempo tan especial, tan precioso y que digamos que un tiempo propicio para que el Señor nos comunique en el día de hoy lo que tenemos que hacer, porque es el inicio de un nuevo año, ¿no? Estamos en el primer domingo del año 2021. Y esto es lo que venimos ahora pues con un conjunto de cosas que podemos comenzar a preguntar. ¿Qué tenemos para este año 2021? ¿Qué necesitamos? ¿Qué queremos? ¿En qué nos comprometemos con el Señor? ¿Qué es lo que nos depara este año 2021? El Salmo 80 con el que terminamos el año y que el Señor nos habló, yo diría de una manera maravillosa, justamente tiene que ver con cómo nos volvemos al Señor, ¿verdad? Haznos volver, Señor, le hemos dicho. Y lógicamente que ese Salmo nos presenta 3 aspectos importantes para revisar nuestra vida y volvernos al Señor, ¿no? El Señor como pastor, si efectivamente le está conduciendo y gobernando nuestras vidas. El Señor irritado, con furor, con molestia, lógicamente porque muchas de las cosas que hemos estado seguramente practicando, haciendo, no se ajustan a las demandas, a los requerimientos y a lo que el Señor espera. Y la tercera cosa que habíamos visto también era que el Señor nos había puesto ¿para qué? Para dar fruto, ¿verdad? Y haznos volver al árbol, ¿para qué? Para dar fruto. Muchos de nosotros tenemos que mirar nuestras vidas y ver qué fruto estamos dando. Esto lo vimos en el Salmo 80, con el cual cerramos el año, y ahora el año 81, ¿qué es lo que nos quiere decir el Señor? Lo precioso de este tiempo en Esperanza Viva es que estamos siguiendo el desarrollo de uno de los libros o de los tratados más hermosos que hay en la Biblia, que es el libro de los Salmos, ¿verdad? Y cada salmo, en cada semana, nos ha venido diciendo el Señor qué es lo que Él quiere. No son temas propuestos por nosotros, no es tema propuesto por el consistorio, sino que en cada salmo el Señor está añadiendo una cuota de lo que Él quiere, espera y necesita de esta iglesia local, de Esperanza Viva. Entonces, ¿qué es lo que quiere ahora el Señor para este año 2021? ¿O qué esperamos nosotros para el año 2021? Luego los saludos, ¿no?, de feliz año, próspero año nuevo, te deseo las más grandes bendiciones, que puedas realizar todos tus proyectos, tus ambiciones, etcétera. Se escucha bastante en el sistema, ¿no? Pero para el creyente, ¿qué es lo que se espera? ¿Qué es lo que necesitamos para este año? Y hoy día es el punto de partida. Hoy es el punto de partida. Si no arrancamos bien, probablemente estemos como el año pasado o como en años anteriores. Arranquemos bien. ¿Qué es lo que quiere el Señor? Entonces, el Salmo 81 es un salmo que nos tiene que guiar. El Señor nos tiene que guiar aquí para saber qué es lo que Él quiere de nosotros, o nos quiere decir en esta mañana como un punto de partida, punto de inicio para este año. Los títulos que se ponen en los salmos muchas veces dan el enfoque de lo que el intérprete o el mensajero quiere decir
a su auditorio, a las personas que escuchan. Es bueno siempre mirar los títulos porque es un enfoque. Hay autores que prefieren no ponerle título, creo que es algo bueno también, pero es bueno tener un enfoque de todas maneras, porque el salmista también tuvo un enfoque para escribir el salmo. Él no lo escribe así nomás porque se le ocurrió. Él tiene que haber vivido una experiencia y tener, ¿qué cosa? Una intención para escribir ese salmo. El problema es que no estamos con él, como para que nos diga qué quieres decir lo que has escrito. Peor aún, que él está estamos hablando de 1000 años más 2000 son 3000 años, que ya no está, ¿verdad? Y más aún, cuando tenemos poca información o la que hay no es suficiente muchas veces para saber qué es lo que él quisiera decirnos. Entonces, no es como ahora, ¿verdad? La información sobra. Ustedes ponen cualquier cosa que quieran averiguar, hasta el significado de la palabra más sencilla, la ponen ahí, ¿cómo le llaman ustedes? Hay que googlear, dicen, ¿no? Pues Google y ahí le sale toda la información sobre lo que ustedes están preguntando. Qué bueno fuera pedirle a Asaf, el salmista del Salmo 81, toda la información que él estaba dando en ese salmo, ¿verdad? Pero tenemos y contamos con algo que es más relevante aún. ¿Saben qué cosa es? El Espíritu de Dios. La inspiración del Señor hace que nosotros podamos también enfocarnos en algún punto y aproximarnos de repente a lo que quería decir el salmista. Y escuche bien lo que hoy día va a decir el salmista, porque es muy importante, ¿sí? Porque ya anteriormente en el Salmo 80, con el que cerramos el año, ¿qué había dicho el Señor? Por medio del salmista, haznos volver, Señor, ¿verdad? Y a la manera de Jeremías en las Lamentaciones, que decía, por la bondad del Señor no hemos sido consumidos, porque nunca decayó su bondad. ¿Sí? ¿Y qué decía? Escudriñemos nuestros caminos. ¿Qué más? Volvamos al Señor. Correcto, Señor. Algunos hermanos estuvieron acá y dijeron, Señor, sí, haznos volver, necesito volver. Me desvié de algunos aspectos de la vida, ponme nuevamente en el camino, hazme volver. Y entonces ahora, en el año 2021, nos encontramos ahora con que, ¿cómo es ese haznos volver? ¿Y qué necesito fundamentalmente para que se cumpla ese haznos volver? ¿Y de quién tiene que venir la indicación? De él mismo, no de los teólogos, sino del mismo Señor. Entonces, como les decía un poco, ¿no? Los títulos a veces nos ayudan un poco a enfocarnos. Por ejemplo, la RB60 que ustedes tienen ahí la tienen, ustedes son las letras en negrita que aparecen al principio como título del Salmo 81, ustedes ya lo han leído seguramente, que dice, bondad de Dios y perversidad de Israel. Así dice, ¿verdad? Entonces, el intérprete pone ese título y dice, esto es lo que significa el Salmo. Bueno, el nuevo comentario bíblico siglo XXI dice, invitados a una fiesta. ¿Ven? ¿Cuál es el enfoque? Por ahí. Nadie dice que está mal lo que ellos han escrito, están enfocando lo que es ese sentido y hay información acerca de lo que ellos están diciendo. Enduring Word es una página bien interesante en cuanto a sus comentarios. Dice, reuniendo al pueblo de Dios para que escuchen y obedezcan. ¿De acuerdo? Estamos buscando el mensaje de Dios para el año 2021, ¿verdad? Sí. Yo particularmente he venido para eso, ¿sí? Necesito que Dios me hable para saber qué hago el año 2021. ¿Cómo lo hago? El doctor Cyrus Scofield dice, el llamado a la obediencia. Interesante, otro enfoque, ¿verdad? No sé si les está ayudando a ustedes estos títulos para poder entrar al año 2021. Hausgaus, un teólogo alemán, dice, el júbilo festivo y la ley de Dios. Entonces, Alonso Schogel dice, prefiere no ponerle título, y Spurgeon tampoco, no le ponen título.
No se canalizan sin título porque realmente debemos tener un enfoque, ¿sí? Entonces, cuando todos ponemos título, tomamos muchas cosas. Y vamos a analizar el plenilunio, las fiestas, probablemente los tabernáculos, de las semanas, etc. Y de repente no sea esa la intención del salmista, ¿verdad? Entonces, tenemos que buscar la intención del salmista. Y por eso, mirando estos títulos, veían si alguno de ellos me ayudaba a ver qué mensaje podemos tener para nuestra iglesia Esperanza Viva, que es muy importante, ¿sí? La bondad de Dios y la perversidad de Israel, de repente se ha quedado en la historia. Puede ser que saque alguna lección de allí. Pero yo tengo que mirar mi contexto, ¿de acuerdo? Para saber qué mensaje me va a dar este salmo. No es que yo quiera acomodar el salmo, sino que el mensaje del salmo tiene una palabra para mí, porque es palabra de Dios, y Dios se extiende a través del tiempo, trasciende a través del tiempo, Él es eterno, y no puede escribirme una cosa puntual, sino eterna, ¿verdad? Por lo tanto, en esa premisa yo sé que allí hay un mensaje para este año, para el 2021 y para los años venideros. Y entonces yo comienzo a mirar un poco el contexto que estoy viviendo, cuál es la problemática, cuáles son los temas que tengo ahorita sobre el tapete. Entonces dice que se oye acerca de una segunda ola, ¿sí? Se oye acerca de una segunda ola. Algunos dicen que ya estamos en la segunda ola. Se oye acerca de una nueva cepa del COVID-19, ¿verdad? Se anuncian elecciones para el 2021. ¿Qué más tenemos? Se aprueban leyes acerca del aborto en países vecinos. Se oye acerca de una crisis económica mundial y nacional. ¿Se oye? ¿Sí? No. Se oye acerca del nivel de endeudamiento fatal para el país. Dice que estamos endeudados para 100 años. Se anuncia que no hay vacunas y no habrá probablemente hasta el otro año y que recién se están negociando las compras. Panorama, ¿verdad? Ese es nuestro contexto actual, aparte del contexto particular y personal que tiene cada uno de ustedes. ¿De acuerdo? Entonces, comenzamos a mirar esto y decimos, ¿cómo puedo aplicar yo los invitados a una fiesta, o el llamado a la adoración, o el júbilo festivo y la ley de Dios, o la bondad de Dios y la perversidad de Israel? Entonces, miramos por un momento el Salmo 81, que todos ustedes los tienen abiertos, gracias al Señor, porque aquí sí ya podemos mirar un poco las Biblias abiertas, ¿verdad? Y entonces miramos lo siguiente. ¿Ustedes han escuchado lo que acabo de decir o no? Oímos que hay una segunda ola. Oímos que se acerca o hay una nueva cepa del COVID-19. Oímos que se anuncian las elecciones de 2021. Oímos que, ¿qué cosa oímos? Que se ha aprobado la ley del aborto, ¿sí? En Argentina y en tantos países seguramente. Comenzarán ya. ¿Qué más oímos? Una crisis económica. ¿Qué cosa estamos viendo? Oímos. ¿Qué cosa? Oímos. Ahora, por favor, vayan ustedes al Salmo 81 y miren lo siguiente. Por eso es que nosotros también debemos tener un enfoque de este salmo para nuestra iglesia particularmente. Vea usted el Salmo 5, perdón, el versículo 5, estamos en el Salmo 81. El versículo 5 que dice: oigo lenguaje que no entendía. 8. Oye, pueblo mío, y te amonestaré. 13. Oh, si me hubiera oído mi pueblo, perdón, el 11. Pero mi pueblo, ¿no qué? No oyó mi voz. Y el 13 que dice: oh, si me hubiera oído mi pueblo. ¿Qué mensaje tengo? ¿Qué mensaje tengo? ¿Con qué entiendo yo debo empezar a aplicar cualquier cosa que hay en mi vida y en la vida de la iglesia y en todo lo que me depara el 2021? ¿Con qué? ¿De acuerdo? Oír. Hice una anotación interesante acá, producto de lo que el Señor me estuvo también haciendo meditar.
una nueva obediencia y una nueva perspectiva. Ya no hay más desilusión. ¿Sabe lo que pasa? Usted va a descubrir en el Salmo que el salmista va a darnos primeramente el panorama de la desilusión. ¿Por qué? Porque el pueblo no oyó la voz de Dios. ¿Y saben cómo comienza el Salmo? Justamente con un salterio. Es un salterio que comienza justamente con una orquesta, con un concierto de alabanza y con instrumentos de percusión, de cuerda, de viento, que son los tres tipos de instrumentos que más o menos se manejaban en el pueblo de Israel, ¿no? ¿Verdad? Los tambores o tamboriles, o que son los panderos, o quizás los instrumentos de cuerda, ¿no? El quinor y el arpa, ¿no? El quinor era la lira o algo por el estilo, ¿no? Y el instrumento de viento era la trompa o el shofar, ¿no? Y con ello empiezan un concierto de júbilo, de gozo, ¿sí? Porque este era un pueblo que a pesar de las adversidades, a pesar del momento que estaba viviendo, ¿sí? Escudriñemos nuestros caminos y volvamos al Señor. Por la bondad del Señor no hemos sido consumidos. Las lamentaciones de Jeremías lo van a llevar, a pesar de ser un pueblo que está pasando los tipos de aflicción y de humillación más grandes de la historia de la tierra, ¿sí? Porque era masacre lo que vivían. ¿Qué dice? Se da el tiempo para organizar su cántico y su alabanza a Dios. Y con eso empieza el Salmo 81. Los 3 primeros versículos que vamos a ver justamente tienen que ver con eso. Pero ¿sabe qué pasa por ahí? Dice, oigo una voz que no entendía. En medio del júbilo y la expresión del gozo, sale una voz. No sé si es una voz de un profeta que está presente dentro de la congregación. No sabemos si es la voz del profeta Asaf, porque Asaf, aparte de director de música, era profeta. El Señor lo había investido de esa particularidad. No todos los salmistas eran profetas. Este sí tenía esta particularidad. No sé si era él o quién sería. Una voz. Está en el versículo 5. Oí lenguaje que no entendía. ¿Y sabe qué? Empieza a hablar ¿quién? Dios mismo, el propio Dios, el Señor, el Creador, empieza a hablar. No sé si habla a través del vidente, del profeta, que puede haber sido uno de los que estaban allí presentes, que todos conocían que tenía el don de la profecía. Y una de las cosas que tiene que hacer la iglesia es reconocer el don de sus profetas, porque la profecía se extiende y trasciende también en el tiempo. ¿De acuerdo? Y aquí hay un profeta que va a hablar. Como le digo, no sé si es uno que sale de allí, que era conocido y que merecía la atención, porque no a cualquiera le daban la palabra. O podía haber sido el propio Asaf, podía haber venido la voz de Dios. A Dios le gusta hablar con los profetas, ¿no? Samuel, ¿se acuerda que le decía así? Y el asustado va y le pregunta a Elí, ¿he escuchado una voz? Elí dice, a ver, sigue viento, sigue. Samuel. Cuando vuelvas a escuchar esa voz, dile que hable. Samuel. ¿Y qué dice él? Habla, Señor, tu siervo escucha. ¿Y qué le dice Elí? Es la voz de él. Sí, él habla otra vez. Él habla a los profetas. A Balaam, el varón de los ojos abiertos, ¿se acuerda de Balaam? Aquel que quería maldecir al pueblo de Israel, pero Dios no lo dejó. Escuchaba la voz de Dios, hablaba con Dios. ¿Sí? Dios se comunica a través de los profetas. ¿Y esto qué cosa es? ¿Esto qué es? Profecía. Aquí está toda la comunicación que Dios quiere dar. Isaías escucha la voz de Dios,
¿Sí? ¿Y qué le dice el Señor? ¿Quién irá? ¿Quién irá? Dice el Señor. ¿Sí? ¿Y qué dijo Isaías? Heme aquí, Señor, envíame a mí. ¿Quién irá? ¿A quién enviaré? ¿Por qué? Porque era una misión muy importante la que daba. ¿Sí? ¿Y quién responde? Elías. ¿Qué es lo que quiere comunicar aquí el Señor? Que usted oiga. ¿Sí? Y aquí hay un aspecto muy importante, porque quien les va a estar diciendo que oiga no es un profeta, sino es la voz de Dios misma. ¿Sí? Cuando Natán se acerca a David y le dice, ¿no has oído la voz de Dios? Cuando se le presenta a Saúl y pierde el reino justamente, ¿por qué? Por no haber oído la voz de Dios. Y le dice el profeta, que le dice, Samuel, que le dice, porque es mejor oír que los muchos sacrificios. Toda esa palabra que usa de oír es muy importante. Oye Israel, el Señor tu Dios, el Señor es uno. Y amarás a Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. ¿Sí? Dice el Señor también. Oye, ahora entienden por qué probablemente no nos ayudaba mucho los títulos que teníamos allí, porque enfocaban otras cosas. Acá sí. Vamos a mirar qué es lo que quiere el Señor para nosotros, para este año 2021. Ok, ahora sí. No te desalientes ahora, entonces, porque hay para desalentarse. El panorama es sombrío, todavía ustedes no lo están experimentando, ¿eh? Estamos entrando recién a pagar las consecuencias de lo que para los 11 que trabajamos un día en la JAC, dijeron que el año 2020 fue mejor que el 19. Sí, pues. Ahora prepárate para pagar la factura de lo que fue mejor. Sí, es verdad, pasa. No necesito ser profeta para eso, sino dense una vuelta a los periódicos y eso es todo. Entonces, esto es lo que el Señor nos tiene a nosotros. Vamos entonces a mirar por un rato lo que realmente quiere decirnos este salmo. Le aseguro que vamos a entrar en algo tan importante de lo que el Señor quiere decirnos a nosotros para este año 2021. ¿La hice yo o ustedes? ¿La hice yo? Ah, correcto. Salmo 80, ¿no? Eso es lo que vimos, haznos volver, restáuranos, oh pastor, restáuranos, oh Dios indignado, Dios está enfurecido, y restáuranos, oh labrador, oh viñador. Seguramente en uno de esos aspectos necesitamos nosotros volver al Señor, ¿de acuerdo? Seguimos, el Salmo, pasa el hermano a la vista, ahora no me funciona esto. El Salmo 81 es oyendo el lenguaje de Dios. ¿Sí? Porque ahí dice, oí. ¿Qué cosa? Una lengua que no entendía. Entonces, los primeros 5 versículos tenemos a Dios como nuestra fortaleza. Y después, lo importante que se presenta en este salmo es una conjugación del verbo oír de parte del mismo Dios. Y los que han estudiado gramática se van a acordar. Lo primero que tenemos es un imperfecto, oye, oyes, oigo. Algo que es una acción que no ha terminado, que no termina aún. ¿Y qué le dice? El lenguaje de Dios. Con esa manera de decir oyes, oye o oigo, ¿sabe lo que estoy diciendo? Que nunca va a terminar. Terminaré de oír. ¿Qué cosa? Lo que el Señor me quiere transmitir. El lenguaje de Dios. Dios habla una lengua que solo podemos percibir a través de su espíritu. Eso lo vamos a mirar en el Salmo 5, en los versículos 5 al 7. Y después, oye, está conjugado acá como un imperativo. Sí, un imperativo, una orden de oír. Oye, ¿qué cosa quieres que oiga, Señor? Acá hay una notificación de Dios. Te estoy notificando
te estoy notificando. Otra vez, en el 3 tenemos al verbo oír en una acción infinitiva. ¿Qué quiere decir esto? Que no hacerlo es causa del abandono de Dios. Oír es una cultura. Oír es algo que tenemos que hacer. El hombre nació para vivir y oír. Así como hablamos del infinitivo comer, ¿sí? Dormir, ¿sí? ¿Necesitamos eso o no? ¿Necesitamos qué cosa? Oír, dice el Señor. No hacerlo es causa de, si no comes, te mueres de hambre, ¿sí? Te mueres de inanición, te mueres de sed, si no comes. Comer es necesario. Oír, ¿sabe lo que significa no oír? El abandono de Dios. Y el último, un clic pasa, hermano, un clic nomás. No te vayas a pasar, un clic. Y el otro es haber oído, o sea, es una acción que se escribe en participio. Es una acción sustantiva. El participio quiere decir cuando es sustantivado algo. Y sabe lo que usted tiene que ver ahí. A ver, aquel que ha oído es la materialización de tu deseo. O sea, aquel que vive oyendo la palabra del Señor, aquel que ha oído la palabra del Señor, sus deseos se van a materializar. Él hará sus deseos. Él hará. Quiero ser claro, no es que Él te ayude a hacer, no, Él lo hará. Acá no hay nada de que ayúdate que yo te ayudaré. No, Señor, eso no existe para el Señor, no existe. Yo lo haré, pero tú tienes que haber oído. Tú tienes que haber oído. La pregunta en esta mañana y para el año 2021 es, ¿qué estoy oyendo? ¿Qué voy a oír? ¿Qué he oído? Dios, este es un precioso salmo. Es tremendo. Me quedé pasmado cuando lo estudiaba. No pensé que iba a obtener tanto mensaje de Dios mismo. Vamos a mirar por un instante cada uno de estos elementos. Dios es nuestra fortaleza. Dice, cantad con gozo a Dios, fortaleza nuestra. Al Dios de Jacob aclamad con júbilo. Entonad canción y tañed del pandero. Mire cómo empieza el salmo. ¿Qué cosa hay? Gozo y alegría. El arpa deliciosa y el salterio. Tocad trompeta en la nueva luna. En el día señalado, en el día de nuestra fiesta solemne, porque estatuto es de Israel, ordenanza del Dios de Jacob, lo constituyó como testimonio en José cuando salió por la tierra de Egipto. ¿De acuerdo? ¿Sabe lo que hace el Señor? El Señor ha sacado un pueblo para constituirlo de esta manera. En alabanza para el Señor, en adoración para el Señor. Y entonces, acá hay un concierto para el Señor con todos los instrumentos que tenía. Instrumentos de percusión, de cuerda, ¿cómo se llama? De viento. Que eran instrumentos que se manejaban ahí. Dale un clic, hermano, para mirar. ¿Qué dice ahí entonces? Dale clic. Es llenar de júbilo, es aclamar. Cuando dicen Dios es nuestra fortaleza, es el título de Dios. ¿Sabe cómo se llama? Es uno de los nombres de Dios, es uno de los títulos de Dios. Dios es rey, pero también Dios es fortaleza. ¿Qué cosa es Dios? Mi vigor. Nuestra fuerza. En el día a día tú sales a trabajar, tú sales a hacer las cosas que haces, las actividades que realizas implican ¿qué cosa? Que el título de Dios te está ayudando. Él es la fuerza, Él es el vigor, Él es la fortaleza. Entonces dice, cantad con gozo a Dios, que nuestra fortaleza es un título divino, es el título divino. Sigue mi hermano, por favor. Qué mala suerte que no me funcione. Comienza la fiesta con grandes aclamaciones, la cuerda, los instrumentos de cuerda, cítara y arpa, la percusión, el instrumento de percusión, el tamboril, los instrumentos de viento, la trompa y el shofar. Ahí lo tienen de repente como para que ustedes lo vean. Ese es el pandero, ese es el quinor, ese es el salterio, que era el arpa, el salterión también le llamaba, y el otro es, bueno, el shofar. ¿Sí? El shofar. Habían, dicen, otros tipos de instrumentos de viento. Bueno, no es mi objetivo hablar de eso, pero los puse ahí como para que miremos de qué se trata y cómo ellos echan mano
a todos estos instrumentos que tenía. Se congregan en un día festivo. Jacob representa a toda la comunidad ideal, porque en el día señalado, en el día de nuestra fiesta, el Señor instituyó fiestas, la fiesta de los tabernáculos, la Pascua, la fiesta de las semanas, de donde viene el Pentecostés, ¿se acuerdan? Son fiestas que instituyó el Señor. Y ellos salen a celebrar. Es una fiesta de precepto. ¿Qué quiere decir? La palabra Hok quiere decir que es una fiesta instituida, es una orden esta fiesta. ¿De acuerdo? Y es de juicio, ¿Por qué? Porque el que no hace esta fiesta va a tener su recompensa, su castigo, su retribución. Y es un edot, ¿qué quiere decir? Que es un testimonio, ¿no? Para dar gracias. Todos deben ver este testimonio. Y eso lo vemos en el Salmo 122. Si ustedes lo repasan, ahí van a ver que eso es el testimonio del pueblo de Dios. Y es un compromiso impuesto, dice el Salmo 78. ¿Se dan cuenta ustedes de lo que implica esta algarabía que hay ahí, este gozo? Nadie lo hace por gusto. Nadie le hace porque lo dice o lo hace porque son buenitos. No. O porque me nace en el corazón. No es eso. Hay sentido, hay objetivo para las cosas. ¿De acuerdo? Y lo constituyó, dice en José, cuando salió de la tierra de Egipto. No se olviden que Dios escogió a este pueblo. Ese es el motivo de la alabanza, de la fiesta. No porque yo soy bueno, porque tengo un Dios y me nace. No, se equivocó. Ese no es el sitio, ese no es el lugar suyo. El lugar es el reconocimiento de la causa, el por qué. Tengo que alabar y tengo que gozarme en el Señor. ¿De acuerdo? Ahí están los aspectos importantes. Es un día festivo, es una fiesta de precepto, es una fiesta de juicio y es una fiesta de testimonio. Con eso yo voy a testificar, porque estamos aquí juntos, porque venimos a alabar al Señor y todos lo tienen que ver, Ese es el objetivo de la alabanza. Y eso es como el salmista irrumpe así en el Salmo. Pero ¿sabe por qué? Asaf es tremendo, es magistral en su composición, porque ahora va a salir una voz y va a voltear la torta. Violentamente te va a llevar a otro aspecto. ¿Así? ¿De qué te gozas? Y esa es la voz del Señor. Y miren ustedes, es tremendo lo que ustedes van a ver. ¿Sí? ¿Qué esperábamos? ¿Que el Señor nos aplauda? ¡Ey! Este es mi pueblo amado, en él tengo contentamiento. No hay tal cosa. Miren lo que sucedió. ¿Estoy funcionando yo? Qué bueno. Entonces, lo primero, oye es una acción que no termina, que era la primera parte que hemos visto. Dice, oí un lenguaje que no entendía. ¿En dónde estaba? ¿En dónde me quedé? En la algarabía, en el gozo, en el concierto de instrumentos que tenía. Allí me quedé. ¿Y sabe qué pasa ahora? Oí lenguaje que no entendía. ¿Y sabe lo que habla? Ese lenguaje dice lo siguiente, esa voz dice lo siguiente. No sé si era el profeta, no sé si era el salmista Asaf. Dice, aparté su hombro de debajo de la carga. Sus manos fueron descargadas de los cestos. En la calamidad clamaste y yo te libré. Te respondí en lo secreto del trueno. Te probé junto a las aguas de Meriba. Dios le está felicitando al pueblo. Le está trayendo a memoria circunstancias y eventos por el cual el pueblo tiene que reflexionar. Imagínense ustedes, después de tanta algarabía, que venga el Señor y me diga eso. ¿Y qué pasó acá? ¿Hay un cambio de estado emocional? Claro que sí. Estaba alegre y ahora ¿cómo me siento? Bipolar, al otro lado. Y mire lo que está diciendo el Señor. Hoy lenguaje que no entendía. Hay una revelación, una lengua que no conocía. Los profetas deben interpretar. ¿De qué se trataba? ¿Era un idioma de Canaán? Isaías 19:8 dice que cuando llega el pueblo en un idioma extraño, los de Canaán hablaban. O de los invasores, cada vez que venía Siria, Babilonia, Persia, etc. Era un idioma nuevo. ¿De qué se trata? ¿O es un idioma del Señor?
el Señor habla, es una lengua propia del Señor. El Señor tiene su lengua propia. Oísteis a los antiguos, miren la lengua de Dios. Oísteis a los antiguos, ¿qué cosa? No adulterarás. Mas yo os digo, ahí viene la lengua de Dios. Aquel que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Es otro lenguaje, ¿sí? Porque el lenguaje tú lo puedes interpretar, buscar un intérprete o lo que quieras, pero lo que quiere decir es lo que Dios quiere transmitir. Es un oráculo inesperado. La comunidad es violentamente transportada de una celebración gozosa y convencional a una reflexión exigente sobre su relación con Dios, con el Dios de la alianza. Te ha cambiado de estado emocional. Estabas gritando, saltando y todo lo demás, ¿sí? Y te lleva a un tiempo de reflexión. Oí lenguaje que no entendía. Acá hay una revelación tremenda. ¿Y qué es lo que va a ver el Señor? Lo primero que le va a decir, te he descargado. Hay una descarga que ha habido en tu vida. El Señor libró a su pueblo de la servidumbre que lo obligaba a prestaciones personales. Ellos estaban cargándole los cestos, estaban haciendo la construcción a los egipcios, pero ahí estaban, ¿no? Estaban contribuyendo con las cosas del sistema, pero ahí estaban, ¿sí? No importa, chamba y chamba, ¿sí? Y comienzo a fabricar cerveza y a fabricar pisco y todo lo demás, ¿sí? O vinos. Chamba, chamba. Contale que yo te... ¡Ey! ¿Qué es eso? Son prestaciones, servicios que tú prestas y que estás esclavo por un sueldo. Porque estoy seguro que no lo quisieras hacer. Entonces, ¿qué es lo que hace el Señor? Dice, aparté su hombro de debajo de la carga, sus manos fueron descargadas de los cestos. ¿Qué hace él? Descarga, ¿sí? Descarga. Razón tenía Jesús cuando dice, ¿qué cosa? Dame tu carga y yo te doy la mía. Yo me llevo tu carga y tú llévate la mía. Porque mi carga es, ¿qué? Leve, leve. Es ligera mi carga. Yo me voy a llevar la tuya. En la calamidad clamaste y yo te libré. Te respondí en los secretos del trueno, claro, lo rescató. El Señor lo rescató. La secuencia es clamar y librar. Responder. Clamar y responder. El éxodo en el Sinaí, Dios escondió a su pueblo, al pueblo su palabra y se la comunicó a Moisés mientras se manifestaba el pueblo al pueblo Dios se manifestaba en una teofanía de truenos y de relámpagos. Se refiere a eso. ¿Qué le está dando para el rescate? ¿Qué era el rescate? ¿Sacarlos del pueblo de Egipto? No, el rescate de Dios era su palabra que le estaba dando. Ese es el rescate de Dios. ¿Sabe cómo el Señor nos rescata? Trayendo su palabra a nuestras vidas y compone toda nuestra vida, ¿verdad? Así hizo con ustedes, así hizo conmigo. Yo no sé si con ustedes. Pero no es que me sacó de una deuda económica que tenía, o me dio trabajo, o me sacó de una enfermedad. No. Dios me rescata por medio de ¿qué? De esos truenos. Y esos truenos era cuando Él estaba dando su palabra. ¿A quién? Al pueblo de Israel por medio de Moisés. ¿Y qué más dice? La prueba, te probé junto a las aguas de Meriba. Dios probó al pueblo en Meriba. El Salmo da una nueva versión asignando la iniciativa a Dios. Cuando leemos la historia pareciera que dijera o dice que el pueblo probó a Dios, ¿no? Prueba a Dios no lo puede probar nadie. Dios los estaba probando a ellos. Dios los estaba probando a ellos. Estaba sacando el corazón de ellos. ¿Sabe cuál era su corazón? Querían estar en Egipto. Querían estar en el mundo de la farándula, en el mundo de ¿cómo se llama la cocina? De los gourmet y de todas esas cosas. No importa, bajo esclavitud, pero ahí querían estar ellos. ¿Sí? ¿Quién probó a quién? ¿Quién probó a quién? El Señor lo probó a ellos. No vale tu corazón. No vale. No vale, no pasó la prueba. Entonces, esta es una acción que no termina, el lenguaje de Dios. Ahora asume usted, mire, sabe, esta es la acción que no termina. Oír de Dios es su revelación. Mirar cómo nos descarga a nosotros, mirar su rescate por medio de su palabra y mirar cómo nos prueba
Eso es estar oyendo. ¿Qué cosa? El lenguaje de Dios. Dios habla a través de esto, revelando por medio de su palabra, revelando por medio de su lengua. Dios habla descargándote de tus agobios, de tu esclavitud, de tus problemas. Dios, ¿cómo te habla? Por medio del rescate, el rescate que ha hecho contigo, ¿por medio de qué? De su ley, de su palabra. ¿Y cómo Dios usa su lenguaje? Probándote. ¿La prueba es parte o no es parte del lenguaje de Dios? ¿Quién me prueba a mí si no es Dios? Es parte de su lenguaje, es su lengua, así habla Él. ¿Sí? Interesante el esquema que nos da Asaf. Esta es nuestra primera pregunta. Hoy día, ¿estoy oyendo el lenguaje de Dios? ¿Estoy mirando esto? Seguimos. La segunda es oye, es una orden de oír. ¿Qué cosa? Es un imperativo. Es la notificación de Dios. Te estoy notificando, oye. ¿Sí? Cuando conviene ¿usted recibió alguna vez una notificación? Entonces uno tiene que oír. Está obligado a oír. Y si no sabe oír, tiene que buscar un abogado para que le enseñe qué es lo que dice allí. Oye, pueblo mío, y te amonestaré. Oye, es una orden del Señor, y te amonestaré. Israel, si me oyeres, no habrá en ti Dios ajeno, ni te inclinarás a Dios extraño. Yo soy el Señor tu Dios, que te hice subir de la tierra de Egipto. Abre tu boca y yo la llenaré. Pero ¿te acuerdas tú que yo estaba gozándome en la alabanza? Ya no. Es la voz de Dios que está hablando. Y es un segundo, oye. ¿Cómo ahora? Imperativo, Él es imperativo, un clamor divino, Él es el que está clamando, le está diciendo, oye, un clamor divino que trata de avivar a la gente, como lo hizo en Deuteronomio 4.1, usted va a ver ahí, o en 6.4, usted va a ver todo eso como el Señor mismo se dirige al pueblo en ese tono. Y ese testimonio hace que se escuche alta y clara la voz del legislador y del juez. Dios está hablando como un legislador, como un juez, que es lo poco que nosotros tenemos muchas veces en cuenta. Creemos que Dios es amor, que en el sentido de que es mi chochera, mi pata, me lo va a pasar por alto, ¿sí? Papá, papito, taitita, todo lo que le decimos, ¿verdad? ¿Correcto? Pero ¿qué está hablando Él acá? Como legislador y como juez. No se olvide usted, Él está arriba y nosotros acá en la tierra. Cuidado con eso. En algún momento va a decir nada con la dulonería. Primero, no habrá en ti Dios ajeno. Dios te está notificando. El primer mandamiento que dice, no habrá en ti Dios ajeno. ¿Sabe lo que dice? Quiere decir el Señor ahí, es una lealtad inquebrantable. ¿Quién es tu Dios? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Es el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es el Dios que sacó a Israel del pueblo de Egipto y lo adoptó como pueblo, y ahora me ha hecho a mí también por medio de Jesucristo su pueblo. Amén. ¿Lo entiende usted así? Y por lo tanto, Él es mi Dios. No tendré Dios ajeno, no lo habrá. Él demanda de mí, ¿qué cosa? Una lealtad inquebrantable. Y tiene que ver con tres aspectos: el celo de Dios. Segundo, el cumplimiento del pacto. Hay un pacto, ¿de acuerdo? Hay un pacto, ¿sí o no? Un pacto de Dios con su pueblo de Israel, sí. Y un pacto de Dios también con su iglesia, claro, ¿por medio de quién? De Jesucristo. Y usted no puede tener otro Dios, un Dios ajeno. ¿Qué cosa es un Dios? Es aquel que capta tu atención, tu pasión, tus horas. Ese es tu Dios. No puede usted estar encontrando tranquilidad y paz y sosiego en el Facebook. No puede usted estar en el WhatsApp horas sobre horas y esa es su paz. Eso es lo que a usted lo deleita, lo tranquiliza. No puede. No, está mal. Ese es un Dios. No puede usted estar conversando con el otro y estar ahí con el juego, o estar mirando zombies y estar pensando en cómo engancharse a las redes o algo por el estilo. No lo sé, no sé cuál es su realidad,
Pero hay un Dios extraño que está usted dejando y su lealtad se está quebrantando con el Señor. ¿Qué cosa es? Lealtad y fidelidad. Eso para mí es, no habrá en ti Dios ajeno. No habrá Dios ajeno. Dice, no te inclinarás a Dios extraño. Mi adoración es verdadera. Esta adoración es verdadera. Tiene que ser verdadera. Y tiene que ser exhibida al mundo. Mi adoración es verdadera. Está hablando de tu adoración. Es una adoración genuina, porque los verdaderos adoradores adorarán ¿en qué? En espíritu y en verdad. ¿De acuerdo? ¿Qué más dice de la adoración? Tu adoración es tu identidad única. Ya tengo identidad, yo sé a quién adoro, yo sé en quién he creído y sé que es poderoso. ¿Para qué? Para guardar mi depósito hasta el día de Cristo. ¿Sí o no? ¿Es verdad o no? Esa es mi identidad ahora y ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, ¿lo vivo para quién? Para la gloria. ¿Esa es tu identidad? Esa es tu identidad. Ahora esa es tu identidad. Y la adoración verdadera es que ahora tengo un espíritu sano y santo. ¿Por acción de quién? Por acción del Espíritu de Dios. Mi espíritu con minúscula, mi pobre espíritu, ¿ahora qué es? Un espíritu sano y santo. ¿Eso qué cosa es? Adoración. Adoración. Adoración verdadera. No te inclinarás a Dios extraño, quiere decir eso. Y dice, yo soy el Señor tu Dios, que te hice subir de la tierra de Egipto, abre tu boca y yo la llenaré. Hay un testimonio maravilloso. ¿Quién está llenando mi boca ahora? ¿Quién? Es Él. Yo soy el Dios tuyo. Primero, el testimonio que tiene que dar Él es tu Dios. Yo soy el Dios tuyo. La segunda cosa, que hay un testimonio maravilloso. Yo te hice subir de la tierra de Egipto. Yo te saqué de donde estaba. Recuerda de dónde has caído. Recuerda de dónde te saqué. ¿Sí? ¿Es verdad o no es verdad eso? Es un testimonio maravilloso. ¿Por qué? Porque hay una provisión abundante. Sí. Aún en los tiempos de pandemia testificaron, mis hermanos, dijeron que el año así ha sido mejor que el anterior. ¿Quién hace todo eso? Un testimonio maravilloso. Una orden de oír es la notificación de Dios. ¿Qué te está notificando? Tienes que tener una lealtad. Quiero una lealtad inquebrantable. Quiero una adoración verdadera. No te inclinarás a Dios extraño. Quiero un testimonio maravilloso. No como los martes que nadie quiere testificar. Usted tiene que salir a testificar porque su testimonio es maravilloso, ¿o no? Acá está. Eso es lo que le está notificando. Oye, es una orden del Señor. Quiero. ¿No habrá en ti Dios extraño? Lealtad inquebrantable. No te inclinarás a Dios extraño, adoración verdadera. Y yo soy el Señor, tu Dios, abre tu boca y yo la llenaré. Testimonio maravilloso. ¿Estamos notificados o no estamos notificados? ¿De acuerdo? Esa palabra que dice yo te amonestaré, quiere decir yo te estoy notificando y te certifico que esto es verdad. Si es que no tienes Dios ajeno, si es que no te inclinas a Dios extraño. Tercero, oír como una acción infinitiva. Todos saben que el verbo oír, comer, dormir, ¿está en qué? En infinitivo. O sea, es impersonal. No tiene número en el sentido de singular, plural. Si tú no practicas el oír, como el comer, como el dormir, entonces, si no lo haces, ¿es causa de qué? De abandono de Dios. Dios te va a abandonar. Y el abandono de Dios es la peor tragedia que le puede suceder a cualquier ser humano, peor al creyente que habiendo conocido la verdad, abandonó. Dice, otra vez dice el Señor, dice, pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. ¿Sabe cómo dice acá? Pero el pueblo no quiso oír mi voz, e Israel no me quiso a mí.
Los dejé por tanto a la dureza de su corazón y caminaron en sus propios consejos. Mire el abandono de Dios. ¿Qué significa cuando dice mi pueblo no quiso oír mi voz? Oír la voz de Dios es una forma de actuar, un proceder, una voluntad, es una acción impersonal, o sea, está dado para todos los seres humanos, indistintamente de género, número y eso, para todos, ¿sí? Y es una forma de actuar, un proceder, una voluntad, ¿sí? Si bien amanezco, oír. ¿Qué tengo que hacer? Desayunar. ¿Qué tengo que hacer? Cenar. ¿Sí? ¿Qué tengo que hacer? Beber. ¿Sí? ¿Qué tengo que hacer? Oír. Y es lo que muy pocas veces hacemos. Muy pocas veces hacemos. Y no oír es no desear a Dios. No deseo oír. No me hable, no me hable. Sí. Ya sé. Pobre hombre, pobre mujer que diga eso. No sabe usted en qué se está metiendo el abandono de Dios. Cuando usted no quiere leer la palabra en la campaña bíblica que con tanto cariño se prepara a la iglesia, es no desear oír de Dios. Mire usted, tenga cuidado. ¿Qué cosa es esto? Es no desear, no querer, no consentir, es no respirar con Dios. Usted ahora está para respirar con Dios, usted tiene que respirar con Dios. Ahora yo soy un aliento con Dios, ¿o no lo soy? Debe hacerlo, por favor, hágalo. No hacerlo es causa del abandono de Dios. Los dejé, por tanto, a la dureza de su corazón, endurecen su corazón. El Señor deja que el pueblo siga su curso en abandonar al pueblo al endurecimiento de sus sentidos. ¿Se acuerda usted de las palabras de Romanos? Dios los entregó, Dios los dejó, los deja que sigan su curso. En esos versículos ustedes pueden leer qué es lo que le sucede al pueblo. Caminaron en sus propios consejos, dependen de sus propios planes, comienzan a andar en sus propios designios, en sus propios planes, en sus propios proyectos, en sus propios antojos. ¿Sí? Ellos se proyectan y en eso está. Y todavía le dice, Señor, bendice esto. ¿Bendice esto? Es lo que tú estás haciendo, es lo que tú estás proyectando. ¿Cuenta acaso con el aval de Dios? Sí, hermano, ¿cuándo te lo dijo? Dímelo, por favor. ¿Cuándo te autorizó? ¿Cuándo él estuvo de acuerdo? Cuéntame cómo fue. Cuéntame cómo fue que él se puso de acuerdo contigo y te dijo, sí, haz este negocio, haz esta empresa, haz este trabajo, cásate, etcétera. ¿Cuándo fue? ¿Cómo fue? Tú tienes que dar testimonio de eso. Hacemos, proyectamos, después decimos, Señor, bendice esto. Si ese es su concepto, puede usted estar acá, en el abandono de Dios. ¿Sí? Miren, no desean a Dios, endurecen su corazón y dependen de sus propios planes. Dependen de sus propios planes. Bien, Isaías 48, 17 dice, así ha dicho el Señor, Redentor tuyo, el Santo de Israel. Yo soy el Señor Dios tuyo que te enseña provechosamente, que te encamina por el camino que debes seguir. La palabra provechosamente quiere decir que te hace valer, que tienes valor, ¿sí? Que eres útil. De lo que eras inútil, ahora eres útil. Estás apto para el servicio. Abandonar al rebelde a su capricho y obstinación es quizá el castigo más grave, imaginable. O sea, que usted se pueda imaginar. Es terrible el abandono de Dios. Bien, cuarto, haber oído es una acción sustantiva. Se dice que el verbo se puede convertir en un sustantivo, ¿sí? La acción es la materialización de tu deseo. Finalmente uno lo que quiere es que mi acción, ¿qué cosa se convierta? En una meta, ¿sí o no? Porque si usted
practica o hace o actúa, realiza un accionar, usted está esperando un efecto finalmente, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, cuando usted dice, ya he comido, ¿qué dice usted? ¿Qué está diciendo usted? Ya realicé la acción de comer y estoy nutrido, tengo fuerzas, puedo salir. ¿Sí? Ya he dormido, ¿qué quiere decir? Ya descansé, estoy apto, ¿verdad? Acaba de decir, ya he oído. ¿Qué pasa cuando usted ha oído? Mire lo que dice el Señor. Oh, si me hubiera oído mi pueblo. Lo pone en sustantivo. Le dice, si en mis caminos hubiera andado Israel, ¿qué dice? En un momento habría yo derribado a sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios. Los que aborrecen al Señor se le habrían sometido y el tiempo de ellos sería para siempre. Les sustentaría Dios con lo mejor del trigo y con miel de la peña les saciaría. ¿Sí? Y en esta exclamación el verbo oír se sustantiva con el fin de que el pueblo entienda la intervención real del Señor. Si solo ellos oyen y andan en sus caminos, esta es una nueva modalidad. ¿Sabe qué? Te está diciendo el Señor, yo lo voy a hacer. Tú lo único que tienes que hacer es ¿qué cosa? Oír y andar en los caminos. ¿Qué cosa tiene que hacer usted? Oír y andar en los caminos. ¿Y quién hace el resto? Él subyuga a los enemigos. Dice, él no dice, yo te voy a ayudar a que tú los venzas. No, no, Señor. Él lo va a hacer. Lea usted. ¿Quién abrió el paso del Mar Rojo? ¿Quién abrió el mar? ¿Y quién ahogó a los egipcios? ¿Quién? ¿Sí? Y cuando estuvo Josué, dice que las estrellas peleaban. ¿Sí? Y cuando estuvo, ¿quién fue el de los 300? Gedeón, creo. Gedeón. ¿Sí? ¿Usted cree que con 300 podía derrotar un ejército de miles? Jamás, ¿no es cierto? ¿Quién fue? Dios. Dios fue. La palabra profética promete a quienes se convierten y obedezcan que Él mismo subyugaría a sus enemigos y volvería su mano contra los adversarios y los castigaría para siempre a los que odiándoles le adulen. Eso está prometido por el Señor. Y dice, al pueblo que padece necesidad se le promete ¿qué cosa? Que será plenamente saciado con lo mejor. Le sustentaría Dios con lo mejor del trigo y con miel de la peña lo saciaría. Todavía lo va a hacer con lo mejor, ¿sí? Con lo mejor. Gracias a Dios por mis hermanas que me traen miel. Dicen lo mejor. Y qué buena, ¿eh? Qué buena. Tengo que pelear con Mari para que no. Sí, lo mejor. Qué rico, ¿no? O sea, no te da cualquier cosa, te da lo mejor. ¿Cuál es el punto? ¿Por qué? ¿Cómo sucede esto? Cuando usted ha oído. La acción se ha materializado. ¿Quién lo va a hacer? ¿Dios lo va a ayudar? No, Él lo va a hacer. Nada de que ayúdate que yo te ayudaré. No sé de dónde proviene eso. Alguna vez lo escuché. No. Yo lo haré. Tu trabajo es otro. ¿Cuál es tu trabajo? Oír y caminar. ¿De acuerdo? Salmo 81. Bienaventurados los que oyen. Otro título que le pondría, ¿verdad? Pero ya no las fiestas de Israel porque probablemente no me ayudaría mucho. Creo que el mensaje que el Señor nos quiere dar, ¿qué cosa es? Oír. Oigan los esposos a las esposas, oigan las esposas a los esposos, oigan los padres a los hijos, oigan los hijos a los padres, ¿sí? Oigan, hay toda una acción, ¿sí? Hay una acción universal allí. Hoy, una acción que no termina, el lenguaje de Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él viene a mí. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Mire Jesús cómo está poniendo la práctica del oír. El oír es una acción imperfecta, acá está en imperfecto, o sea, nunca debe acabar, no me cansaré de oír la palabra del Señor, todos los días debo oírla, practicarla, debo vivir oyendo. Esa es la manera de hacerlo.
Es una orden. Jesús respondió: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Oye Israel, te mando, te ordeno que oigas. Este es el principal mandamiento, dice Marcos. ¿Qué cosa? Oye. ¿Usted sabe quién es Israel? Es el pueblo de Dios, pero nosotros también somos Israel ahora. Israel quiere decir el que lucha con Dios, el que lucha al lado de Dios, ¿sí? Y si usted no es Israel, sigue siendo Jacob. Ese es el pillo de Jacob, que anda sacando la vuelta. Israel. Oír, una acción infinitiva. El que tiene oídos para oír, oiga. 14 veces mencionado en la parábola del sembrador. En los justos resplandecerán. El que tiene oído para oír. Y lo que el Espíritu dice a las iglesias, usted puede leer en el Apocalipsis 7 veces. Oiga, el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu le dice a las iglesias. Oír. Y haber oído todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace. O sea que ha oído, os indicaré a quién es semejante. Es semejante a un hombre que construyó, ¿encima de qué? De una roca. Y vino la tempestad, y vino los huracanes, y vino todo. Y esa construcción quedó firme. A eso lo compararé. Sólido, consolidado. ¿Producto de qué es? De haber oído. ¿Qué quiere decir haber oído? Haber caminado. Haber oído las palabras, haber escuchado las palabras, haber obedecido las palabras. Quiero terminar con lo siguiente. Vamos a entrar a un tiempo de cena, pero quiero terminar con lo siguiente. El oír es un poder. El poder del oír. Es tremendo. En la Biblia, por lo menos 1600 veces se habla de oír. Por lo menos son 1100 a 1200 veces en el Antiguo Testamento. He contado uno por uno. Me he dado el trabajo de hacerlo. Y hay como 500 en el Nuevo Testamento. Oír. Oír. Y está traducida 840 veces como oír, 76 veces como obedecer, una vez como advertir, 2 veces como anunciar, 28 veces como atender, una vez como conceder, una vez como contar, 4 veces como consentir, 2 veces como convenir, 3 veces como convocar, una vez como decir, una vez como discernir, una vez como divulgar, una vez como dócil. Dice que el que oye es dócil. El sabio oye y es dócil. 12 veces como entender, 100 veces como escuchar, una vez como exclamar, una vez como fielmente, una vez como pregonar, 3 veces como proclamar, 3 veces como publicar, una vez como resolver, una vez como recibir, 6 veces como saber, 2 veces como sonar, una vez como testigo. El que oye es testigo, ¿sí o no? Es testigo. 1100 veces en el Antiguo Testamento, 500 veces en el Nuevo Testamento. Esta palabra, oír, es un poder. Y eso es lo que el Señor te está diciendo para este 2021. ¿Qué quiero que hagas? Oigas, solamente oye, ¿sí? La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. No usa otro sentido la fe que no sea el de oír. El oído dócil agradece, dice el Proverbio 35:1. El hijo sabio recibe el consejo del padre. Recibe quiere decir oye el consejo del padre. Isaías 48:17 dice que es provechoso. Y cuando es provechoso es porque usted asciende, es valioso. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Romanos 10:4. En tiempo aceptable te he oído, dice el Señor en 2 Corintios 6:2. El que tiene oídos para oír, oiga, dice el Señor a las iglesias
y el que oye mi palabra tiene vida eterna. Son algunas cosas, algunos matices que rescato para que ustedes entiendan. Vamos a entrar a la cena del Señor. ¿Qué me está faltando a mí? Oír. Ese es el mensaje que nos está dando el Señor hoy día. Hoy día quiere decirnos, Iglesia Esperanza Viva, tienes que oír, tienes que aprender a oír. Es importante oír, es un poder oír. Hazlo, por favor, el día de hoy. Y mientras mis hermanos van a sacar la mesa de la cena, por favor, les ruego que pase. Yo quiero decirles lo siguiente para concluir finalmente con todo. ¿Cuántos estamos de acuerdo que necesitamos aprender a oír? Y que este año 2021 el Señor nos está encargando. Oíd, oíd pueblo, oíd Iglesia Esperanza Viva. Hoy día entonces el Señor nos encarga oír. Les pido que estén sentados y que inclinen sus rostros. Conserven esta postura y vayamos a orar. Entremos al tiempo de la cena del Señor. Pero antes de ello, hoy día queremos que el Señor aplique su palabra en nosotros. Queremos decirle, Señor, enséñanos a oír. Queremos oír. Este año 2021 queremos pasar oyendo tu palabra. Este año 2021 que sea una orden para mí, oír tu palabra. Este año 2021 que efectivamente sea un sustantivo oír, porque necesito, Señor, de tus dones, de tus dádivas, de tu abundancia, para darlo a conocer como testimonio a todos los demás. Vamos a orar. Padre, muchísimas gracias por esta bendición de tu palabra. Gracias, Señor, por este poder que nos has dado, un poder de oír, que, Señor, ahora inclusive traspasa los cielos y los cielos de los cielos y llega a tus oídos, Señor, para que tú nos escuches. Y efectivamente, Señor, respondas a todas nuestras necesidades y a todo aquello, Señor, que implica hacer tu voluntad. Gracias, Señor. Bendecimos tu nombre en esta mañana. Y muchos de aquí hemos tenido esta experiencia personal hoy día, que efectivamente no he estado oyendo. No he estado oyendo a mi esposa, no he estado oyendo a mi esposo, no he estado oyendo a mis hijos, no he estado oyendo a mis padres. He estado oyendo otro tipo, Señor, de voces. La voz del Facebook, la voz del WhatsApp, la voz de las redes sociales, la voz de mis proyectos, de mis sueños, de mis ilusiones. Y he abandonado lo importante, Señor, que es oír tu voz. Padre, esa voz que no entiendo, permíteme, Señor, en el poder de tu Espíritu Santo, aprender a oír. Este año 2021, Señor, enséñame a oír. Quiero oír, deseo oír. Es mi voluntad oírte a ti. Si hay algún hermano, levante su mano. El Señor está oyendo lo que usted está diciendo ahora. Si hay algún hermano, levante su mano. Gloria a Dios, bendito sea, bendito sea, bendito sea. Dios bendito, gracias, Señor. Señor, tú ves las manos levantadas. Queremos oír tu voz. Siempre, Señor. Aunque no entendemos a veces lo que tú nos quieres decir, provee los medios, Señor, tu espíritu y aquellas personas que, Señor, tú nos das también como dones dentro de la iglesia para que nos hagan entender y que sobre todas las cosas podamos oír a las personas que nos rodean. Señor, no oír es el peor error. No oír es tu abandono, Señor. Tú nos abandonas cuando no oímos a nuestros padres, a nuestra familia, a nuestro esposo, a nuestra esposa, a nuestros hijos. Señor,
Señor, tú nos estás abandonando. Que aprendamos, Señor, enséñanos a poder oír. Y gracias por mis hermanos y todos los que estamos acá y seguramente los que están en sus casas, que, Señor, están pidiéndote oír todo este año 2021 y siempre. Gracias, Señor. Bendito y alabado seas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Y en ese espíritu vamos a entrar en este tiempo de cena del Señor. Mientras estamos haciendo ello, vamos a pedir a nuestros hermanos que recojan las ofrendas, los hermanos diáconos encargados, por favor, para recoger las ofrendas. Desde ahí donde están en sus asientos, voy a convocar a mi hermano Alonso y a mi hermano Moisés, ancianos de la iglesia, por favor, pasar aquí adelante. Estoy con mi hermano Moisés y con mi hermano Alonso. ¿Qué cosa dice el Señor que nosotros hagamos? Que justamente atendamos con gozo, era la primera parte del Salmo, con gozo, ¿qué cosa? Las fiestas, las celebraciones del Señor. ¿Qué es esto? Es una celebración. Estamos celebrando, ¿qué cosa? La salvación. La salvación no es para llorar, la salvación es para celebrar, ¿sí? ¿Quién hizo la salvación? ¿Quién es el autor de la salvación? El Señor Jesús. Anteriormente el Salmo nos habló que el recuerdo era algo maravilloso, ¿verdad? ¿Y qué dice el Señor? Haced esto en memoria de mí. Todas las veces que comieres de este pan y bebieres de esta copa, ¿sí? Y hoy día en el Salmo que nos dice, con gozo, cantad. ¿Con qué? Con esos instrumentos que hemos visto. Los instrumentos de cuerda, los instrumentos de viento, los instrumentos de percusión, ¿sí? Cada uno de ellos, con pandero, con arpa, con cítara, con shofar, con trompeta. Todo esto es júbilo. Y gracias a Dios por permitirnos participar de ellos. Y con ello extendemos y hacemos extensivo a nuestros hermanos que están por las plataformas acompañándonos en este precioso momento, ¿verdad? Hoy ya hemos aprendido lo que el Señor nos dice. Oigamos. Y como diría el Apocalipsis, oíd lo que el Espíritu dice a las iglesias, ¿sí? Hoy día, una vez más, en ese mensaje a las iglesias, hacemos este tiempo especial de celebración de la salvación del Señor a través de los elementos de la cena. Gracias a Dios por esta dádiva de Él, que es nuestro Señor Jesús y su obra maravillosa, y que ha hecho, por lo tanto, posible de que nosotros podamos ahora participar de todos estos beneficios y las bondades del Señor. Este es un don de Dios. Y una de las cosas que tenemos que hacer hoy en este año es que empezamos con esta cena, es que lo que tenemos que oír siempre es el mensaje de salvación. Pero ahí les enseñé que en algunos pasajes está traducido como decir, como proclamar. ¿Eso qué quiere decir? ¿Cómo? Pero ustedes, decir no es lo mismo que escuchar, ¿verdad? Proclamar no es lo mismo que escuchar o que oír, ¿no? Sí, Señor. ¿Sabe por qué? Cuando dice proclamar, no dice proclamar, dice hacer oír. Cuando dice decir, dice hagan oír, hagan escuchar. Eso quiere decir proclamar. ¿Qué cosa tenemos que hacer?
hacer oír. Que los demás oigan. Hizo. Por eso que la palabra la ha traducido así, como decir, como proclamar, como publicar, como publicar. ¿Qué cosa quiere decir eso? Hacer oír. Y hoy día vamos a hacer oír también, a través de la cena del Señor, que en Jesucristo hay salvación. Amén. Bien, les pido por favor que se pongan de pie. Vamos a dar gracias por los elementos de la cena del Señor. Voy a pedir a mi hermano Alonso que dé gracias por el pan y a mi hermano Moisés que dé gracias por la copa. Esta es la celebración que el Señor nos manda hacer en su memoria. Adelante, hermano Alonso. Bien, hermanos, vamos a orar ahí cada uno en sus lugares. Vamos a pedir la bendición por el pan. Padre Santo, Señor Dios Todopoderoso, grande en amor y misericordia, te agradecemos, Señor, por permitirnos poder estar aquí en tu casa, Señor, y poder escuchar tu palabra. Señor, ayúdanos a poder comenzar este año, Señor, escuchando, oyendo, Señor, tu voz, Padre. Gracias porque permite, Señor, por medio de nuestros pastores, que podamos aprender más de ti. Ayúdanos, Señor, a poder aplicar lo que aprendemos y que podamos, Señor, escuchar tu voz, así como cual oveja, Señor, escucha la voz de su pastor, Señor, y la sigue, Señor, y la reconoce. También debemos escuchar tu voz y tu palabra, Padre. Te pido que puedas ahora bendecir este pan que se presenta, Señor, como parte, representando, Señor, tu cuerpo, ese cuerpo que fue molido, Señor, por nuestros pecados, que pagó el precio por nosotros, Señor. Ayúdanos a poder siempre recordar, Señor, este pacto todos los días de nuestras vidas, Señor, como tú nos lo pides, Señor bendito. Ayúdanos a poder, Señor, cada día también proclamar tu palabra, Señor, poder hacer que los demás puedan también oír, Señor, este mensaje bendito y que también pueda ser de bendición. Para en tus manos nos ponemos, en tus manos, Señor, descansamos para poder compartir esta cena, Señor, y ser bendecidos. Para el nombre de Cristo Jesús. Amén. Te damos gracias, Señor, una vez más por este tiempo que nos permites reunirnos en este lugar y poder compartir esta cena. Señor, te damos gracias también porque sabemos que este sacrificio realizado por nuestro Señor Jesucristo fue el pago del precio por nuestros pecados. Tu sangre, Señor, la sangre derramada allí en la cruz, fue, Señor, el pago de ese precio, del cual, Señor, también nosotros podemos acercarnos ahora a tu presencia y te damos, Señor, la gloria, porque es por esta obra, Señor, preciosa de tu Hijo Jesucristo, por la cual tenemos acceso, Señor, al lugar santo. Gracias, Señor, porque este tiempo también recordamos, más allá de la muerte de tu Hijo Jesucristo y su sangre derramada ahí en la cruz, también celebramos, Señor, su resurrección. También celebramos, Padre, esa promesa en el cual estarás, Señor, viniendo en gloria en una segunda vez para recoger a tu iglesia. Confiados en tus promesas y recordando este tiempo, Señor, el sacrificio de tu Hijo Jesucristo. Gracias te damos por su sangre derramada en la cruz. Amén. Bien, los hermanos que no van a participar de la cena del Señor pueden tomar asiento, se quedan de pie los que van a participar y van a recibir los elementos en este momento. Gracias a Dios, hermanos. Pueden ustedes observar de que efectivamente tenemos que abrir el segundo culto. Ya hemos tenido que extender hacia atrás los asientos y damos gloria a Dios. Hay necesidad, ¿verdad? Porque no hay otra cosa que hacer. Lo que el Señor nos ha dicho hoy día es que oír. Que el pueblo necesita venir a oír. ¿Sí?
Entonces vamos a ponernos de acuerdo con el consistorio para aperturar el segundo culto, ¿no? Vamos a establecer bien. ¿Sí, hermanos? Entonces, damos gracias al Señor por ello, porque el Señor nos está enseñando a oír. Pero sí podemos cantar, ¿no? ¿O no? ¿Qué dice el hermano Quinto? En tu cena nos juntamos a cantar una estrofa. En tu cena nos juntamos para celebrar, Señor, tu pasión, angustia y muerte, tu santo amor. Santo amor, santo amor, y exaltar tu santo amor. Amén. ¿Todos tienen ya? ¿Todos tienen? Bien, gracias a Dios por este tiempo precioso. Dice la palabra del Señor, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. En memoria del Señor Jesús, comamos todos juntos del pan. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. En el nombre del Señor Jesús, bebamos todos juntos de la copa. Señor, te damos gracias por este tiempo precioso que nos has otorgado. No solamente entender tu palabra, porque, Señor, el lenguaje tuyo no entendíamos antes, pero ahora, gracias al poder de tu Espíritu Santo que está en nosotros, ahora entendemos tu palabra. Gracias, Señor, porque ahora podemos oírla claramente. Y ese es el objetivo nuestro, ese es el pedido nuestro, que todo este año 2021 y los años que vengan, Señor, aprendamos a oír tu palabra, enséñanos a oír, a agudizar este sentido tan importante, este poder del oír en cada uno de nosotros. Y que, Señor, sigamos transmitiendo y haciendo oír el mensaje precioso de la salvación, sobre todo cuando la celebramos en esta cena que dejó instituida tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor. Bendecimos tu nombre. Amén. Amén. Bien, mientras que los hermanos de repente están recogiendo las copitas, hay una ofrenda que se recoge, está mi hermano Wilson, es una ofrenda de extensión de ayuda social. Por favor, nuestro hermano Wilson está pasando para poder recibir de parte de ustedes esta ofrenda. Gracias al Señor por ello. Gracias al Señor. Bendito y alabado el Señor. Hermano Moisés, tome nota usted, se necesita ya otro culto. ¿Sí? Manos atrás también. Vamos a
ver en el consistorio desde cuándo establecemos un segundo servicio. Bien, hermanos, damos gracias al Señor por ello. Ahí está. Nos ponemos de pie. Hemos pasado un poco más del tiempo, pero Señor se merece toda la gloria y las autoridades nos sabrán dispensar, que no se ofendan. Gracias al Señor por ello. Entonces vamos a terminar nuestra reunión agradeciendo al Señor. Padre, te damos gracias, Señor, por este precioso momento. Nos vamos renovados, nos vamos, Señor, con todo el deseo de hacer tu voluntad, porque sabemos que nuestro pedido será atendido. Tú nos enseñarás a oír, es nuestro deseo oír, es nuestra voluntad oír, Señor, y caminar en tus caminos. Gracias, Señor, por esta palabra bendita que tú has puesto en los corazones de cada uno de mis hermanos. Refleja verdaderamente la necesidad de oír. En un contexto social que tenemos, donde solo estamos oyendo, Señor, noticias adversas, en donde estamos siendo constantemente amenazados, necesitamos oír esa voz tuya, esa voz que finalmente asume, Señor, ser nuestra fuerza, nuestra fortaleza y, Señor, efectuar las cosas aún sin la intervención de nosotros, sino por ti mismo. Gracias, Señor, por esta promesa. Bendice a cada uno de mis hermanos y que el amor del Padre, la gracia y la paz de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, y el consuelo, la consolación de tu Espíritu Santo sea con todo el pueblo de Dios y con esta, la porción de tu iglesia local Esperanza Viva, ahora y siempre. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.
Thank you.